que estalla, desafinó, baila nuestra canción, no nadie con cualquiera. Vida trapecista, salto en el espacio, vuelo entre las cuerdas, la fiesta ya se terminó, baila nuestra canción, no nadie con cualquiera. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 2. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Estamos en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM. En la sesión de hoy nos acompañan dos periodistas, Ariel Gómez y Facundo Paredes. Dos periodistas y un nuevo libro. Recordamos que en la película de Tim Burton, El Gran Pez, el protagonista narraba historias extraordinarias con personajes igualmente excepcionales. ¿Esas historias eran verdaderas o se trataba de fábulas? En la vida real también se construyen mitos, leyendas urbanas, preguntas sin respuestas, y hay quienes van en busca de esas historias. Hoy, una historia muy especial de otra Rosario y de otro fútbol rosarino. En esas aguas nos vamos a zambullir con nuestros invitados, en una noche, no en una noche cualquiera, en la noche del Trinche Tomás Felipe Karlovich. Esto es Pequeños Elementos, temporada 2. Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. El baile de las siamesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Como en El Gran Pez que cantaba recién Ale Balvis desde Uruguay, hay historias. Y una historia que tiene que ver con otra Rosario, con el fútbol rosarino, con dos invitados, con un libro que mañana se presenta aquí cerca, en la Biblioteca Argentina. De todo eso vamos a hablar hoy con Ariel Gómez, vamos a hablar con Facundo Paredes. Ariel es rosarino, trabaja en Radio Nacional Rosario, en Radio 2, es docente, creador y coordinador del taller Introducción a la Historia del Deporte, participó en el libro Grietas Argentinas. Facundo
es también, como hablando de Gran Pez, es de aquí, de la provincia de Entre Ríos, de La Roque. También trabaja en Radio Nacional, en la cooperativa La Masa, es docente en la Escuela Éter y participó del libro Semilleros. Y con ello vamos a hablar de este libro que mañana se presenta, que es La Noche del Trinche. Ariel, Facundo, gracias por venir. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Gerardo? Gracias por la invitación. No, muy bien, contentos, porque ¿viste? Nosotros tenemos mucha gente que viene y que habla de música, que canta. Entonces hoy me preguntaban si Ariel y Facundo iban a cantar. Yo digo, no, van a contar. Van a contar. No vinimos preparados para, No trajeron para cantar, instrumento. claro, si no te hacíamos la... Me hacían un dúo, Claro. perfecto. Yo siempre digo, antes de entrar en el libro y algunas preguntas que tengo sobre esta cuestión, algo dije al principio, de la historia personal de cada uno. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por esa breve historia personal hasta que lo juntemos y salga la historia del libro, ¿no? Los dos caminos que van paralelos, estos dos ríos que confluyen y en un momento determinado aparece el libro. Voy a empezar con Facundo porque no es rosarino. Está bien, perfecto. Visitante. Visitante de La Roque, Entre Ríos. De La Roque, Entre Ríos, que está ahí, es un pueblo, es una ciudad, pero con características de pueblo, que está al sur de la provincia de Entre Ríos. Está muy cerca de Gualeguaychú, Gualeguay, ahí medio en el medio de esas dos ciudades. Ya que si vas así como yendo para si acá cruzamos el puente, Claro, cruzar el agarramos puente. para el lado para Uruguay o para los carnavales, lo cruzamos. Exactamente, agarrás Victoria, después Gualeguay, y ahí de 30 kilómetros después está La Roque, y después si querés para los carnavales tenés que seguir Sí, 50 kilómetros más a Gualeguaychú. Perfecto. ¿Y hiciste escuela ya en La Roque? Sí, yo me crié en La Roque, hice la escuela primaria y secundaria, y en el año 2008 me vine a estudiar a Rosario. Acá estudié y ya... ¿Qué estudiabas? Acá estudié periodismo deportivo. Estudié periodismo deportivo, después hice la licenciatura tiempo después en la UNR, pero estudié periodismo deportivo. Y bueno, me recibí y después enseguida empecé a trabajar, así que ya me quedé. ¿Y era una en vocación Rosario. que ya tenías de joven? Mira, en verdad me interesaba mucho cuando vine, la idea original, a estudiar era por los deportes, me gustaba practicarlo y me gustaba mirar deporte. El tema del periodismo en sí lo fui adquiriendo después, como que llegué casi exclusivamente, me animo a decir, por el deporte, y después es como que le fui tomando más el gusto al periodismo como profesión, como laburo. ¿Y después conseguiste trabajar enseguida? Sí, ¿Terminaste? ¿Cómo fue eso? enseguida porque yo me recibí y justo dio la coincidencia que uno de mis profesores asumía como en la dirección de Radio Nacional, entonces ahí empecé a trabajar en Radio Nacional y tenía otro profesor que estaba en otra radio, así que cuando se enteró que me recibí, me llamó para que le dé una mano ahí en la otra radio, así que bueno, empecé haciendo radio originalmente. Y bueno, y después conocí a otro, a Manolo, que hoy es un gran compañero, un amigo, en Radio Nacional, que él me llevó a trabajar en el Eslabón. Ajá. Y es por eso que estoy trabajando en el Eslabón. Y estás en ese grupo que es la cooperativa La Masa. Exactamente, y ahí entré a la cooperativa La Masa. Que no solamente tiene el periódico El Eslabón, porque tienen Sí, otras producciones. Está Redacción Rosario, las producciones más periodísticas son esas dos, El Eslabón y Redacción Rosario. Bueno, después hay un programa de radio también que se emite los sábados, que es Noticias Piratas, que ya es un programa legendario, que es producto de la cooperativa. Serían como los tres productos más Y si periodísticos. quiero ver Noticias Piratas, ¿dónde lo veo? Está en Radio Sí, que a la vez tiene también... Radio Sí, acá son vecinos. Aquí. Exactamente, son calle son Paraguay. vecinos. Están los sábados de 13 a 15. De 13 a 15. Exactamente. Perfecto. Y el que quiere suscribirse al Eslabón, se Exactamente, suscribe y por lo supuesto. recibe en su domicilio. Que es ¿No el cierto? diario en papel, que Es- parece hoy un poco en desuso, pero sigue ahí firme. Así que es una de mis grandes pasiones trabajar en el Eslabón, escribir para el Eslabón y bueno, compartir con los compañeros de la cooperativa. De hecho, una de las dedicatorias en el libro es también a mis compañeros y a la cooperativa en sí, que son para mí una gran familia acá, más allá del laburo, que también es, por supuesto. Sí, por eso lo queríamos destacar también. Ariel, ¿cómo estás?
Todo bien. ¿Cómo te trata el cambio de clima? Me mató. Es más, tengo veo, una te tos veo. en este momento. Te veo así que... Mirá que tenés que jugar mañana, estás ahí. ¿Estás concentrado para la presentación? Sí, dentro de lo que puedo, sí, porque la verdad que encima estamos con 1000 cosas con Facundo. A eso agregarle también que seguimos con nuestra vida, con nuestros supuesto. trabajos. Entonces, Necesariamente. Totalmente. Encima yo vengo, la semana pasada estuve bastante enfermo, de martes a jueves, y bueno, todavía me estoy recuperando. La verdad que vengo como una especie de montaña rusa. Bien, bien. ¿Y vos sí sos rosarino? ¿En Sí, qué sí. barrio? Yo nací en Fisherton. En Fisherton. Sí. En sí. Fisherton. Muy bien. El Fisherton pobre, siempre digo. Bueno, está muy No, bien. no, pero sí, en Fisherton. ¿Y hiciste escuela primaria, secundaria Sí. por ahí por el barrio? Hice en la escuela Gabriela Mistral de Wilde y Tucumán. Ahí hice la primaria, después la secundaria me fui a la técnica 1, la vieja técnica 1, que ahora no sé dónde está. En ese momento estaba en calle Córdoba, entre Rodríguez y Callao, y después se fue por Colón, creo. Cambió el nombre, todo. Sí, por ahí. Pero terminé después el secundario en el Nacional 2. Allá. Y bueno, ahí fue mi paso por la primaria y la secundaria. ¿Y la vocación por el periodismo deportivo, lo docente? Mirá, la vocación por el periodismo, después con el tiempo me di cuenta que siempre la había tenido y yo no me estaba dando cuenta. En mi familia todos me decían, pero bueno, uno fue para otro lado. Cuando terminé la secundaria, primero empecé a ir por el estudio de ciencias políticas. Después no iba y me fui a arquitectura. 2 carreras increíbles, ¿eh? Yo, sobre todo arquitectura. La verdad que yo con el tiempo dije, yo el Ariel de los 19 años no tenía cabeza para esto, no le interesaba, la verdad, pero después con el tiempo digo, qué pedazo de carrera de arquitectura, y hoy con el tiempo digo, mirá vos si le hubiera dado bola, porque todo lo que son carreras de diseño a mí me gustan mucho, y la verdad que arquitectura me pareció un carrero. Es más, sigo arquitectos todavía, me gusta. Una carrera muy formativa. Hace 15 días vino un amigo de Bombal que hace un espectáculo musical y que es arquitecto y que Mirá. recita y poemas. Y hablamos justamente de la carrera de arquitectura y lo formativa y Ese lo amigo de abridor cabeza. Bombal, que es arquitecto, es muy amigo de un amigo nuestro que mañana va a hacer la presentación del libro en la Biblioteca Argentina. Me imagino quién es el amigo en común. Sí, Jesús Emiliano. Jesús Emiliano. Sí, exactamente. Y hablamos de Carlos Raponi, Claro. que estuvo hace 15 días atrás y que es también de Bombal, igual que Jesús Claro, sí. Emiliano, el director artístico de Radio 2. Así es. Así que, bueno, hasta que en un momento, después me acuerdo que largué la facultad, todo, yo trabajaba en una fábrica y después quise volver a la arquitectura y me acuerdo que un día fue como, che, y bueno, a ver esto del periodismo, a mí siempre siempre en mi casa me cuentan, ¿no? Cuando yo era chiquito, tenía 6, 7 años, una imagen muy repetida mía en mi casa era la de estar tirado del suelo con la vieja La Capital, formato sábana, estando horas leyendo el diario, a lo mejor sin entender nada, pero lo leía completo y era horas y horas leyendo y estando todo el tiempo con el diario y mirando. Y yo me acuerdo de eso, yo tengo recuerdos de eso. Y me dijeron, che, loco, vos venís por acá, me parece. Igual, como en mi casa nunca me dijeron qué estudiar ni qué hacer, fue como, siempre me dijeron, che, vos tendrás que ver el tema periodismo. Bueno, pero yo arranqué, entre comillas, de grande a estudiar periodismo, lo hice a los 25, 26, y ahí arranqué y me di cuenta que sí, que era por acá, claramente era por acá. Y también dedicás a la docencia. Sí, ya hace un tiempo, por suerte, me llamaron, me convocaron de una universidad privada aquí de la ciudad, y la verdad que estoy muy contento. Era algo que yo hacía rato que quería probar, a ver si me gustaba, y la verdad que me encanta, me parece espectacular. Además también de cómo yo entiendo la docencia y cómo yo entiendo también de alguna manera el periodismo y sobre todo las materias que doy que también son materias entre comillas poco populares porque doy materias de deportes básicamente. Doy las materias de todos los deportes menos fútbol. Uh-huh. Entonces bueno, tengo que hacer que
no sé, chicos y chicas de 18, 19 años se interesen por el atletismo, por ejemplo. Y la verdad que es un desafío hermoso que me encanta. Me encanta porque encima Se ve que se interesa. están dispuestos, los dos, a quienes conozco hoy, están dispuestos a asumir desafíos. Porque Sí. bueno, no solamente por lo del libro, sino por los proyectos individuales, Sí. por la vocación individual está el desafío, ¿no? Y claro, hubo, y vamos a hacer algún temita musical y después ya vamos con el tema del libro, en la gente que nos ve o que nos escucha, hay que contarles que hubo un momento en que, claro, no había programas deportivos 24 horas, ni canales 24 horas, y que lo que estimulaba la imaginación era una radio AM, y había pocas horas y había que encontrar, y los partidos de fútbol se escuchaban así, o no se escuchaban, o se veían espaciosamente, y entonces eso nos hace retrotraernos en el tiempo, y en minutos ahora vamos a hablar de cómo nació el proyecto de la Noche del Trinche y de esa noche tan particular del año 1974 en Rosario. Vamos a hacer un tema musical. Algunos temas musicales tienen que ver con el fútbol. Hay un autor en Buenos Aires que es Alberto Beto Azurey, que tiene varios temas, algunos cantados por él, otros por Ariel Prat. Aquí vamos a escuchar a Beto Azurey, él mismo con esta milonga tablonera, después lo escuchamos a Prat con Sobre la Hora, los dos temas son de él. Justamente Sobre la Hora que vamos a escuchar más adelante está dedicado a Houseman, que estuvo en esa noche aquí en Rosario. Acá suena. Celeste y blanca mandando siempre adelante. Hay solcito del domingo, es casi misa cantada. La cancha es una cunita cuando se amaca la hinchada. Fiesta de los papelitos, cantigüelo de bandera. Va llegando por la calle una barra cadenera. Si se alimentan a goles, a taquitos y gambetas, si no piden otra cosa que sudar la camiseta, si cambian todo por nada y dan lo poco que tienen, la gola pa' los cantitos hasta que la voz reviente. Si les cerraron la vida cuando cerraron la fábrica, si les voltearon los sueños cuando voltearon la casa, si están hartos de promesas de esperar hasta mañana, y porque tienen memoria siguen cantando la marcha. Si son la patria caliente que no aguanta más macana, y porque siguen con vida son la ternura y la rabia. Hay milonga tablonera, hay milonga inadaptada, no la busque que la encuentra, y si la encuentra se arma. Hay la barra cadenera volviéndose a la barriada. Volveremos, volveremos, prometiendo la hinchada. La, 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 Acá estamos en esta tarde de lunes con una leyenda, con la investigación, con Ariel Gómez y con Facundo Paredes, ya haciéndose de noche, y para hablar de la Noche del Trinche, el 17 de abril de 1974. Un contexto además en una... de los tres, esto me va a matar, pero bueno, creo que el único que estaba vivo, el único que había nacido ahí era yo. Les quiero decir que Sí, el yo único no que... estaba. el menos, Te mirá, quemaste solo. el operador tampoco, no importa. Pero digamos, yo tenía 11 años en ese, y tengo un registro, no de haber ido a la cancha, yo no voy a mitificar haber ido a la cancha porque no iba a la cancha en ese momento, no he ido a ese partido, pero sí tengo el registro de haber leído, y uno compraba el gráfico, goles, compraba las revistas que había, los diarios de la época. En ese momento el diario, como vos decías, llegaba todos los días a la casa en ese momento, ahí en calle Alsina. ¿Y qué pasó esa noche? ¿Y qué fue lo que motivó a ustedes a escribir sobre esa noche?
Bueno, la idea nació casi que fueron de la mano, ¿no? De ver que se venían los 50 años. Esto surgió más o menos en el 2022. Pero bueno, en realidad también fue acompañada por interrogantes, por preguntas, porque si uno, siempre se hablaba del mito del Trinche y también de este partido, que eran totalmente que iban caminando de la mano. O sea, uno sin el otro no existían dentro del relato popular. Y entonces en un momento fue, che, ¿habrá sido realmente así esto? ¿El Trinche realmente habrá jugado tan bien como dicen? El seleccionado, el combinado Rosario, porque no era un seleccionado, era un combinado, le habrá pegado ese tal baile que dice, porque encima cuando uno revisaba los relatos orales o cuando iba a algunas notas periodísticas, casi como que todos decían lo mismo. Y entonces, viste, como con Facundo dijimos, che, acá debe haber algo más. Pues aparte siempre los protagonistas que hablaban eran casi siempre los mismos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Acá debe haber otras cosas que nosotros no sabemos. Y a partir de ese momento, bueno, un día le digo a Facundo, que estábamos en la radio, le digo, che, mirá, en el 2024 se vienen los 50 años de esto. ¿Qué te parece si hacemos un libro de este partido? Me parece que lo merece. Nos pusimos a hablar que esto que lo otro y Facundo me dice, sí, loco, vamos para adelante, buenísimo. Y ahí arrancamos. Facundo, ¿y fue difícil conseguir testimonios? Porque, viste lo que yo marcaba recién, hoy todo queda documentado en un celular, Claro, en una aplicación. Vos querés ver un partido de China, lo encontrás. Pero retroceder 50 años no es tan fácil en cuanto a la documentación que había. Sí, fue difícil porque, bueno, uno lo que vos decís, las comunicaciones de antes no eran ni cerca ni por asomo a las de ahora, eso por un lado, el partido no fue televisado, el de aquella noche. A la hora de ir a buscar lo que pasó esa noche y lo que pasó y cómo pasó, Ariel decía recién muy bien, bueno, algunas de las preguntas que nos hicimos, bueno, ¿fue un baile o no el de la selección? Ahora, fue un baile. ¿Cómo fue ese baile? ¿Fue para tanto? Contar, si fue un baile, contar cómo fue ese baile. Bueno, eso imagínate que era todo un desafío porque el partido no lo íbamos a poder ver. Los entrevistados, la gran mayoría, eran una especie de repetición del relato, que es decir, lo que se construyó después de aquella noche y no lo que verdaderamente pasó esa noche. Quizás nuestro principal aliado en la investigación podrían haber sido o pudieron ser los diarios de la época, las revistas de la época, que dieron detalles y lo contaron en el momento, antes de que el Trinche pase a ser una leyenda y que ese partido pase a ser histórico. Por ahí, a través de eso y de eso que pasó, que veíamos en los diarios y revistas de la época, también nos sirvió como una especie de ayuda a memoria a los entrevistados, que generalmente no se acordaban con gran detalle. Algunos sí, pero la mayoría no tenían algunas cuestiones finas. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que empezamos de alguna manera a reconstruir el partido. Pensábamos que teníamos mucho temor también en su momento, cuánto íbamos a poder reconstruir. Bueno, Si iba a dar, claro, si iba a tener material como Claro, para un libro, para un artículo. Claro, bueno, nosotros recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos con Ariel nos desvelaba esto de contar el partido, así, más allá de el contexto que le íbamos a dar, por supuesto, lo que significaba en ese momento y lo que significó después el Trinche, lo que era la selección argentina de entonces, lo que era el fútbol de Rosario de entonces, pero nos desvelaba también un poco esto de contar el partido, cómo fue el partido, contar si hubo lesionados, cómo fue el trámite del partido, siempre fue parejo, siempre fue desparejo, y la verdad que lo pudimos hacer. Bueno, investigando mucho, por supuesto, hay en el libro unas 30 entrevistas aproximadamente, hay mucho recorrido de material de archivo, muchísimo. En eso creo que nos podemos jactar, de que el libro está recontra investigado. Después, bueno, a algunos les gustará cómo está escrito o no, eso queda a criterio, pero de lo que sí nos jactamos es que hay una investigación fuerte sobre lo que ocurrió esa noche y el antes y el después. Yo, obviamente que cuando se presenta un libro es para venderlo,
y no vamos a spoilear o vamos a tratar de spoilear lo menos posible. A mí lo que me generó haber leído las entrevistas y haber leído esto es ver el contexto en que se dio el partido y me disparó algunas ideas que quería compartir con ustedes que tienen que ver con 50 años, pero una época totalmente diferente, digamos, mucho más romántica del fútbol. Quiero decir, hoy sería impensado, no lo voy a calificar, sería impensado poder tener un combinado rosarino Sí. con público de ambas parcialidades en un estadio mucho más chico, que no es el actual estadio de Newell's Old Boys, que era más reducido, digamos, no tenía solamente no tenía las doble bandejas ni en la platea ni en la Popular Sur, ahí había plateas, ahí era todo popular, lo que hoy es las plateas que dan sobre el museo. Bueno, y esa posibilidad de que todo el mundo fuera a ver el partido, ¿no? Un fútbol más romántico, un fútbol distinto. Distinto, y además también otro momento del fútbol de Rosario. Central venía a ser campeón del 71 y del 73, Newell iba a ser campeón ese mismo 74, Central Córdoba, que en el ascenso en la vieja Primera B venía jugando un torneo espectacular, que después se le termina escapando en el cuadrangular final, pero que había sido puntero casi todo el torneo, con el Trinche como principal arma. La verdad que fue un gran momento del fútbol de nuestra ciudad, hasta tal vez, si me apretaba un poquito, tal vez el mejor momento de la historia del fútbol de la ciudad durante los años 70. Sí, lo que no había tampoco es esto que vos decías de no se vivía el fútbol con la histeria que se vive hoy, las rivalidades de hoy. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones comunes que tenían era esto de, como que se fomentaba incluso entre la gente, era esto del Rosario contra el porteño, era vencer al porteño, como que había una especie de, entre comillas, enemigo común, que era el porteño. Entonces, en ese sentido, claro, coincidimos todos, esto que hoy sería imposible y sería impensado. Hay otros detalles también en el libro que hacen impensado ese partido, que después con el tiempo incluso se quiso replicar con versiones un poco menores a estas, pero se quiso replicar y no se pudo. Hinchas de Newell silbaban cuando tenían la pelota los de Central y viceversa. Pero me parece que está claro que en ese momento, en esa noche, no existían las rivalidades. Existía la rivalidad, pero no de la manera en la que se vive actualmente. Y tampoco sé si hay muchos registros posteriores de selecciones locales enfrentando a la selección. Vos decías bien, Ariel, era un gran momento del fútbol rosarino, pero un momento totalmente distinto en materia de selecciones argentinas, También, cómo sí. estaba estructurado, y el Mundial de Alemania representó un quiebre y un cambio en vista de lo que fue después el Mundial 78 y la manera de trabajar y el proceso, no el proceso militar, sino el proceso de las elecciones, que era totalmente distinto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que de alguna manera podemos llegar hasta nos animamos a decir de alguna manera que ese partido con el combinado Rosario fue tal vez el primer quiebre para que sea el principio del fin de todo un proceso o de toda una historia de parte de la selección, que creo que finalmente lo tiene ese quiebre definitivo o ese final definitivo en el Mundial, con esa participación. Luego en la segunda parte del 74, César Luis Menotti se hace cargo de la selección y ahí cambia para siempre y para bien la historia de la selección, pero realmente no venía bien. Era una selección la que vino a Rosario, en la cual había 3 entrenadores, donde encima el gusto futbolístico de los 3 era distinto. ¿Me recordás los 3? Baraca, Cap y Rodríguez. Claro, Cap era como la cara visible. Como el principal. Yo lo tenía por Cap y después leí Sí. que eran los 3 que estaban acá, ¿no? Y pensemos que la selección venía de quedarse afuera del Mundial 70, que Sibori había sido el entrenador anterior y se había ido mal, y que ha agarrado esta especie de triunvirato, que, por ejemplo, en el partido con Rosario recién ahí conoció a Mario Kempes, no sabían quién era. Y después va al Mundial. Y después termina yendo al Mundial. La verdad que la desorganización y las falencias que tenía
la selección como equipo y la AFA en toda su estructura organizativa, logística y en un montón de cosas, era tremendo. Es más, la AFA estaba intervenida con una intervención que llevó adelante José López Rega. La verdad que eran momentos duros para el país, eran momentos duros para el fútbol argentino, y la selección también no escapaba a eso. Vos fíjate lo que fue toda la gira previa, que casi el combinado Rosario fue el partido más importante que tuvo Argentina antes del Mundial. Jugó contra equipos que nosotros nos reíamos con Facundo cuando lo veíamos, ¿no? Sportivo Pedal de Mendoza, contra el seleccionado de la Liga de Río Cuarto de Córdoba, contra Atlético Tucumán, con Aldo Civi de Mar del Plata. Bueno, una situación impensada, porque después pasamos solamente a jugar con selecciones, ¿no? Claro, Porque la organización contra cambió la Holanda de totalmente. Bueno, en el Mundial. Eh, Vos sabés que todo el programa de hoy me llevó a leer algunas cosas. No hablamos tanto después vamos a hablar de selección rosarina, ¿no? Pero también de lo que pasó en el Mundial 74, que yo no recordaba, donde Argentina pasa en la primera fase, donde además hay un partido controvertido para que Argentina pase en la primera fase. Ahí Polonia le gana a Italia, Argentina le gana a Haití. Leí algunas crónicas sobre una pseudo incentivación de algunos jugadores argentinos que han hecho una vaquita que Wolf lo cuenta en su libro. Quique Wolf, ahí es cuando... Porque él fue protagonista, claro, de la situación. Sí. Y yo ya no me acordaba, ¿viste? Porque no tenía tan presente como uno tenía. Yo tenía más presente los partidos, sí, el partido Holanda del 74 sí, pero tenía más presente el Mundial 78, etcétera. Entonces, bueno, leí ahí toda una cuestión con Polonia, con Godocha, el principal jugador de Polonia, que permite que Argentina pase en segunda ronda, donde juega con Brasil, juega con Alemania, juega con Holanda y no le va bien. A título informativo, porque nuestros oyentes son así curiosos, el partido de abril del 74, esa selección, la selección nacional, después hablamos de la Rosarina, formada con Santoro, con Wolf, Tonieri, Pancho Sá, Alberto Tarantini, Brindisi, Telch, Aldo Poi, Houseman, de quien hablamos hace un ratito y a quien le vamos a dedicar Alma de Wing en el próximo tema musical, Osvaldo Potente y Daniel Bertoni. Nombre por nombre, un equipazo era. Pero como equipo no. Pero un problema de sistema había, claro, ¿no? Ahí había un problema de sistema y de gente que se había incorporado y cómo se habían incorporado. Y bueno, esta forma. Después se incorporó Kempes a esa base y con esa base fueron al Mundial, ¿no? Y fue Carnevali al Mundial. Sí. Carnevali. Se sumaron a ese equipo, se le sumaron los extranjeros, por decirlo de alguna manera, era decir, los argentinos que jugaban afuera. Ayala, en esa por época, ejemplo. Claro, que en esa época no era común, estaba Ayala, Vargas, Perfumo, que venía de Brasil, Yasalde. En realidad también vos pensás que esa selección argentina que vino acá, hubo muchos jugadores que venían a ganarse el lugar. Y hubo jugadores, algunos lo cuentan, perdieron su lugar en el Mundial en este partido. A consecuencia de este partido. Frente a Rosario. O de la titularidad y demás. Bueno, el arquero cambió y era otra modalidad. O sea, las generaciones más jóvenes o quien no lo han vivido no pueden entender, digamos, esta cosa que pasaba. Claro, bueno, uno de esos, por ejemplo, fue el Conejo Tarantini, que durante la investigación nosotros habíamos hablado, recuerdo, con periodistas que nos decían, mira, lo único que recuerdo del trámite del partido, más allá de lo del trinche, era que, por ejemplo, Tarantini había jugado muy mal. Otro que lo vio de la tribuna dice, me acuerdo que mis viejos criticaban, era chico que fue a la cancha esa noche, recuerdo que mis viejos y mi tío criticaban a Tarantini, y ahí empezamos la conexión, y después Tarantini, tiempo después, nos salvó porque fue justo antes de que entreguemos el libro, dijo en un programa de tele, ahora hace poquito nada más, que ese partido, recordaron ese partido con el Cay Aymar, que compartían el estudio ahí, y recordaron que ese partido a Tarantini lo había dejado afuera. Entonces ahí es como que fuimos conectando y comprobando que verdaderamente Tarantini esa noche la pasó tan mal a tal punto que quedó afuera de la lista definitiva. Estuvimos hablando de la selección nacional que jugó en abril del 74 con la selección rosarina, y como juega Houseman, vamos a escuchar este temita musical de Sobre la Hora, Alma de Wing, dedicado a René Houseman, y volvemos a hablar de lo que era la selección rosarina en esta noche, en la noche del trinche, el libro que se presenta mañana en Biblioteca Argentina con Ariel Gómez y Facundo Paredes.
Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín, por el resto de fuerza, y tal quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la barca, y se frena y Amada le miente que para, y se vuelve a ir, y como los que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de win. A media calcarías, desnuda en los tobillos, el tiempo es un cuchillo que se afila el segundo, pero antes que la marca vuelva a ponerle brillo, él ya vivió en el alto, el eco más profundo, y revienta en un bar, y se pierde al lejos, por la punta de un dedo, vuelve al arquero un santo, pero el win va de nuevo. El Win va de nuevo, busca fondo. Hay que ver a aquellos que en la cancha se bancan tener alma de Win. Hablando de fútbol, de literatura, del libro que mañana se presenta en Biblioteca Argentina a las A las 6 de la tarde, 18 horas. A las 18. ¿En qué salón? en el Salón Angélica Gordoslicher. Está en el piso 4, ¿no? Vos sabés que no Mira, sé y en qué él- piso está. Me parece que El Zoom. es un piso alto. Me tocó la pregunta difícil. Pero va a tener que, mañana no se me pierda, parece. No, entra y preguntan dónde es la presentación del libro y Claro, van a sí, decir, sí. obviamente. Mañana a Preguntamos 18 en horas. todo caso. Claro, preguntamos tú también, ¿sabes? Ustedes también, está bien como corresponde. Y hablamos de la selección nacional. ¿Cómo fue el proceso de la selección rosarina, este combinado rosarino? ¿Quién dirigía? ¿Cómo entrenaron mucho? Sí, no entrenaron nada, eso para arrancar. Creo que le da incluso hasta un punto extra a la selección argentina, porque la selección, el combinado rosarino lo formaron Montes y Grigol. Montes era técnico de Newell's, Grigol de Rosario Central. Entre ellos pusieron convocaron mitad de equipo de Central, mitad de Newell's. Convocaron un par de Central Córdoba, el Trinche no fue el único que estuvo dentro de la convocatoria inicial, y ellos formaron el equipo. No tuvieron tiempo para prepararse, porque además venían jugando, tanto Central como Newell's, venían jugando... Y había un equilibrio perfecto, porque de los 11 que arrancan, 5 de Central, 5 de Newell's y Claro, 1 de Central Córdoba. sí. Ahí no quisieron tener ningún problema. Para así que nada. le venía justo a Karlovich Para nada, ahí sí. para hacer el equilibrio entre Sí. el numerológico. Y vos sabés que había equilibrio, algo que justo vos mencionabas antes de lo que era la selección argentina, que coincidimos en que tenían muy buenos nombres, pero que estaba un poco desequilibrada. Me parece que lo bueno de Cap y Montes fue también armar un equilibrio, esto de los dos zagueros centrales eran los de Newell's, los laterales eran los dos de Central, en la mitad de la cancha el Trinche que jugaba y raspaba, el Cay Aymar que no paraba de recuperar pelotas, Sanabria con la zurda que le conocemos, bueno, ni hablar de arriba, Robles, Oberti, nada más y nada menos que Mario Kempe. En el armado del equipo me parece que también estuvo una de las claves de por qué esa noche el equipo rosarino funcionó tan bien. Y tiene un dato curioso que acabo de recordar en esta formación futbolera. Ahí había 5 de Central, 5 de Newell's. Pero luego ocurrió que uno de los jugadores de Central, Mario Killer, jugó en Newell's. Claro. Y luego, uno de los que jugó en Newell's, Sergio Polo Robles, jugó en Central. O sea que el equilibrio aún se mantuvo Totalmente. años posteriores con esta cuestión de... Porque también hay que explicarle... Bueno, cuando se podían jugar en los dos. Bueno, por eso Claro. también hay que explicar, cuando yo digo que era otro fútbol, que hubo un momento
no sé si más romántico, es distinto del fútbol argentino, en donde, si bien no era directo el pase, donde hubo jugadores de central que jugaron en Newell's y viceversa, ¿no? Y Una el cosa Colorado bastante- Killer encima jugó en Central. Después jugó en Newell's y después volvió a Después Central. volvió a central. Claro. Y Robles creo que fue directo al pase. Robles no recuerdo. No me acuerdo. Sí, sí, fue directo. Creo que fue Robles el no último recuerdo. jugador que directamente pasó de uno a otro. Según lo que leí por ahí, hubo 12 jugadores en la historia que estuvieron camiseta de Newell's Claro. y de Central conjuntamente. Yo recuerdo No hay mucho. estos casos que comentamos y me acuerdo de Juan Carlos del Ménico, Claro. que había atajado en Newell's y después termina su carrera en Central. Sí, el Culerí, Oscar Culerí, que empezó en Newell's, también terminó en Central y algunos más de otra época que Sí, no el recuerdo. último es Rodrigo Salinas, un jugador Claro. que fue Sí. totalmente intrascendente Sí, en los dos. estuvo en Central en Claro, el ascenso y, y- después estuvo en Newell's. Sí. Y del Ménico también jugó en Estudiantes y en Gimnasia. Claro, Sí. es Ah, verdad. Exactamente. Del médico que salió campeón con Estudiantes. Salió campeón con Estudiantes y descendió con Gimnasia. Y salió campeón con Newell's y descendió con Central del Ménico. Ah, es verdad, Sí, mirá. Tiene Qué esa datazo ese. particularidad. Mirá Sí, vos. sí, no, cuando entras a ver los nombres, digamos, y las situaciones históricas, esto es lo que yo digo del otro fútbol y bueno, lo que hemos tenido, el problema de vivir, de tener un poco de cantidad de años es que viste un montón de cosas en la vida y esto también lo hemos visto, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, en la perspectiva esto sería imposible, esta cosa de que... Y hace un poco del romanticismo futbolero, esto de nos juntamos, no entrenamos, nos pusimos, no sé qué camiseta, porque ahí también era uno de los misterios, ¿no? La foto, tampoco no hay que revelarlo ahora, No, mañana no, lo pero tiene una escuchamos. historia que está muy buena. Las fotos son muy difusas, lo que yo veo son muy oscuras todas, ¿no? Todo blanco y negro. Y bueno, nos juntamos, nos pusimos la camiseta y fuimos a jugar contra la selección, que sí venía con un entrenamiento. Claro. Sí, sí, es que fue así. El fin de semana, este partido se jugó un miércoles 17 de abril. El domingo, Central y Newell's habían jugado con River y Boca. O sea, vos fijate, ¿no? Y ese miércoles... Le lo que ganaron a River y a Boca. Claro, le ganaron encima a River y Boca. Y lo que decía Facundo, se dio la lista, hubo algunas bajas de lo que fue la lista inicial, porque eso, estaba en el medio del campeonato. Por ejemplo, el Caballo Killer, el hermano del Colorado, no había sido citado, obviamente, era uno de los jugadores más importantes en ese momento del fútbol de la ciudad, no pudo estar. La lista finalmente terminó siendo de 17 jugadores y al banco, o sea, pero en total fueron 16, como era antes, ¿no? Eran 5 suplentes, Como antes de la pandemia. entraban 3, claro. Mucho antes de la pandemia. Y entraban 3, así que la lista final fue de 17, uno se quedó afuera. Así que la lista fue un poco más larga de lo que se piensa. También hay que explicarle a la gente más joven que en esa época los dorsales iban corridos de 1 a 16. Claro. Sí. No había 77, 99, 44. Era Del año 96, que creo que es esto, que de cambió. los números personalizados. Que Claro. se mantiene en la B Nacional, por ejemplo, todavía se sigue manteniendo. Sí, por ahora sí. Hace ya 3 años que falleció Tomás Felipe Karlovich, aproximadamente. Sí, en el 2021, bueno, fue en la pandemia. En plena pandemia. Sí, hace 3 años ya que falleció. Hay un libro sobre el Trinche justamente. Y es cierto que lo quisieron sacar en el primer tiempo por lo bien que había jugado. Facundo lo cuenta bien. Uy, Ariel lo cuenta mejor. Nada, no. Mañana en Biblioteca Argentina. No, bueno, eso por supuesto que se lleva parte del libro, sin duda. Eso y otros mitos y leyendas de ese partido. Mirá, en principio hay muchas versiones cruzadas. Están los que nos dicen, sí, yo escuché que un dirigente de la AFA, otro dice que sí que escuchó, pero que fue el polaco Cap, el técnico. Otro que dicen que no lo sé, otros que dicen que no, que eso fue una construcción. Las versiones en cuanto a ese entretiempo, hay muchas, eso sin duda. Un poco lo que fuimos como para intentar saber, no se puede saber a ciencia cierta. Bueno, si alguien te dice que él lo escuchó, bueno, ¿cómo podemos nosotros decir que no pasó? Lo cierto es que los diarios de la época, no hay una línea que se haya hecho eco de una versión similar a esa. Eso es lo que nos da la pauta que es muy probable que en este caso el mito le haya ganado la realidad. Insisto, no quiere decir
que estemos en condiciones de desmentirlo rotundamente. Pero él no jugó todo el partido porque entró Berta después, Él no jugó todo el partido, sí, eso seguro. Bueno, eso es otra. Salió en el entretiempo, como dicen algunos, salió en el segundo tiempo. Sí, pudimos hablar con Berta incluso, que fue su reemplazante. La verdad que un poco lo que aclaramos también con el libro a la hora de hablar de él es que hay como un cierto respeto por la leyenda. Nosotros no venimos acá a decir, no, todo eso que se dice es mentira. No son refutadores de leyenda. Exactamente. Jugamos incluso con eso de Dolina, de los hombres sensibles, que lo hay muchos en esta historia, pero también los hay, y en el libro ni hablar, de los refutadores de leyenda, que no fue tal. La idea fue un poco también eso, poner todas las voces, que no quede solo en una ampliación del relato, o contar ese relato con lujo de detalle, sino, bueno, empezar a preguntarnos sobre estas cuestiones que hemos preguntado, por ejemplo, qué pasó en el entretiempo, qué pasó con la actuación del Trinche. Esa fue un poco la idea y lo que pudimos plasmar después en las páginas del libro. Y la figura de Karlovich es una figura mitológica para el fútbol rosarino. Leí en algunos de los reportajes que le han hecho estos días que hubo toda una reversión de la figura de él a partir de una entrevista que le hace Reinaldo Sietecase a José Peckerman, donde le preguntan Sí. por los jugadores que él pondría en un equipo ideal. Sí, porque eso, las preguntas que Ariel decía al principio fueron una parte de lo inicial del libro. ¿Por qué hacemos este libro? Para intentar responder esas preguntas, de esto, que hablábamos antes. Otras cuestiones que fueron surgiendo durante la investigación fue, y que me parece algo bastante jugoso del libro, que fue cómo ese partido pasó de prácticamente la intrascendencia una semana después de que se jugó a hacer un relato tan bien construido y a ser una leyenda y a tener cuestiones más cercanas a la literatura, a la mitología, que a la realidad. Bueno, esa pregunta la encontramos en parte en una entrevista que le hace, en verdad, la entrevista que le hace Reinaldo Sietecase para la revista 23, para la revista 21. 21 era en ese 21. momento, sí. Le hace a Peckerman. Fue una especie de puntapié inicial para que la figura del Trinche deje Rosario y los bares de Rosario y las canchas de Rosario, que trascienda un poco Rosario y que llegue a Buenos Aires. Él le hace una entrevista a Peckerman, recién estaba llegado a la revista 21, que era dirigida por Jorge Lanata. Lo mandan a hacer esa entrevista con José Peckerman, y Sietecase de fútbol tampoco tenía mucha idea. Él se lleva una especie de machete por si se quedaba sin preguntas para echar mano ahí al machete. Y bueno, le pasó, se quedó sin preguntas. La entrevista además está buenísima porque hablan de todo. Y en una de esas le hace como para seguir con la entrevista, che, decime un equipo ideal histórico de la selección o de Argentina. Y Peckerman empieza a decir uno por uno, los dice medio desordenado. Y ahí aparece el nombre del Trinche, que primero no se lo quiere decir porque no lo iban a conocer. Y Sietecase, bueno, justo era rosarino y es rosarino. Y vivía cerca del Gabino Sosa, entonces, bueno, se vuelve loco cuando escucha que lo menciona al Trinche. De hecho, después, cuando sale la publicación, el Trinche, hay una canchita que está la formación con la que da Peckerman y el Trinche aparece con un asterisco explicando quién era, porque el común, sobre todo el lector porteño o del país, salvo que sea rosarino, no lo conocía. También había gente en Rosario, por supuesto, que no lo conocía. Eso me parece que también es una parte que nos gustó mucho reconstruir, esto, cómo ese partido se volvió mito, se volvió leyenda. Y otro que reivindicó mucho la figura de Karlovich fue Diego Armando Maradona, que también lo ha tenido muy presente en sus dichos y cuando ha nombrado jugadores de Rosario. Hasta la última vez que vino a Rosario aquí también estuvo con él y estuvo presente, ¿no? Sí, Diego, que viste que a Diego no se le escapaba nada. Bueno, tampoco se le escapaba la figura del Trinche. También nos preguntamos, incluso, hay una parte en la que nos preguntamos, che, esto que supuestamente dijo Maradona en el año 93, cuando vino a jugar a Newell's, ¿lo dijo? ¿No lo dijo? ¿Está en los archivos? ¿Alguien lo guardó para la posteridad en algún archivo de diario, radio, televisión? Bueno,
Son otras de las incógnitas que también tiene el libro. Sí es cierto que lo dijo cuando vino acá y lo dejó en claro, lo escribió incluso en una camiseta que le firmó para el Trinche. Bueno, ese encuentro también está reflejado por el libro, porque de hecho Maradona y el Trinche muchas veces se los comparó, quizás exageradamente. Pero bueno, sí hay una historia ahí común que tienen, que era bueno los buenos jugadores que eran. Mañana a las 18 horas en Biblioteca Argentina es la presentación de La Noche del Trinche con Ariel, con Facundo, con invitados que van a estar allí presentes. Esto está editado por Ediciones Al Arco. A consecuencia, les tiro para otro libro, ¿no? A consecuencia de leer todas estas cosas y de la época, recordaba, ya no de la selección rosarina, otro fenómeno que se ha dado, pero un año antes, que era la selección fantasma que había estado concentrada en Jujuy, Sí, ¿no? Tilcara. Cosas de contemporáneas a la época, en el año 73, cuando él lo dirigía Sibori, que vos decías antes, y que había mandado un grupo de jugadores, algunos de los cuales no resistieron y se volvieron, para jugar contra Bolivia y lograr que Argentina se clasificara para, o sea, esto es un poco, la selección fantasma es una precuela de la problemática de la noche o de la historia de la noche del Trinche, Y ¿no? pues fíjate que en la previa de México 86 Argentina vuelve a hacer lo mismo. Claro. Nada más que con 2 finales totalmente distintos y con un jugador que estuvo, es el único jugador que estuvo en ambas, en ambas concentraciones en Tilcara, Jujuy, que fue Bocchini. Bocchini estuvo en el 73 y después fue en la previa de México 86. Y hay un lugarcito también en el libro para la selección fantasma. Ah, mira, no sabía. Sí, porque también explica, hay toda una novela con Kempes después del partido en Rosario, días después, que lo convocan, esto que decía Ariel antes, que Cap ni lo conocía, ni el cuerpo técnico, no sé, Baraca había dicho, sí, Kempes es un petizo, imagínate, nada que ver, lo ni conocía. idea. Entonces hay toda una novela de Kempes cuando lo convocan, que se quiere volver, que no quiere ir al Mundial, y que en parte ese no querer jugar a la selección argentina tiene que ver por la mala experiencia que tuvo con la selección fantasma, que no fueron mal comidos, mal dormidos. Sí. Fue Dice. tremendo. Además, hubo jugadores que se volvieron porque Claro. no aguantaron eso y después Argentina terminó ganando 1-0 con gol de Fornari, que era Sí, jugador sí. de Vélez, Sí, ahí sí. a Bolivia, clasifica para el Mundial 74 y antes del Mundial es que viene este partido del que estamos hablando. Acá me llega el comentario de un amigo antes de despedirlo. Si toda la gente que comenta lo que hizo el Trinche en ese partido hubiera ido a la cancha, el Maracaná quedaba chico. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Bueno, este partido sería así como los porteños o el fútbol argentino tiene el día del debut de Maradona, que tanta gente dice que estuvo en ese partido, y encima era en la vieja cancha De Argentino Juniors. de la Paternal, que era mucho más chica que la que estamos viendo ahora. Bueno, acá en Rosario pasa algo parecido con esa famosa noche del 17 de abril del 74, que más o menos hubo unas 360.000 personas allí, Sí. según el relato popular. Ariel, Facundo, muchas gracias por venir. Mucha suerte mañana con el libro, que el libro seguramente después se va independizando, va a ser como el mito del partido, también después el libro va a ir. Ya hay que pensar en el próximo texto y seguir en esa ruta. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Los vamos a despedir con un tema musical que cuando lo elegí, los uruguayos tienen mucho contacto con la música, con el fútbol. Este tema está dedicado a la selección uruguaya campeona en el Maracaná de 1950 y habla justamente, se llama Crónicas de la Soledad, y habla de qué le pasa a los jugadores cuando después, como puede haber pasado con Arlovich, cuando se quedan solos, cuando ya la gente los olvida, cuando pasa el momento de la gloria, y cuando ese momento que ya las palmadas no están presentes. Gracias por estar, mañana nos vemos en la Biblioteca Argentina. Crónica de la Soledad, esto fue Pequeños Elementos, temporada 2. Nos vemos el lunes próximo, aquí 19 horas. Chao. Hasta que el escenario desbordante, bajo una verde y amarela bacanal, con un sueño de Canuto en los botines, llegaron solos como un vestido
vestuario después de una derrota. Como ese gol aguardentoso de Solé, de pie frente a la turba vocinglera, se hallaron solos. Todo Brasil tiene la fiesta preparada, somos Gardel si no nos hacen más de Teresa. Tan cumplido, tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte lo de afuera, son de malo, los condenados se resisten a perder. Para en el mundo se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Vaya pelando las chaucas, vaya pelando las chaucas, aunque le cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Mientras el sueño brasileño se derrumba y el tesorero se borró sin saludar, una colecta dando vuelta a los bolsillos y arrancan solos para pieza festejar. Hasta en la gloria los de afuera son de paro, aunque la historia se desplome ante sus pies. Si al fin y al cabo nunca somos los catarios, déjala ahí y así está bien. Todo Brasil tenía la fiesta preparada y a pura garra y corazón fueron Gardel. Fueron la hazaña, la anécdota, el milagro, como aquel grito solitario de Soler. Cuando la vida nos perchó en los estadios, ya no hubo foto ni entrevista ni equipié. La fama en Orsay se le va en un pique largo y hasta el recuerdo se hace el gil para no ver. Ya en los descuentos y hasta el último silbato